La frontera de Corea del Norte con Corea del Sur es la zona más tensa del mundo y la más militarizada. Y hoy te estamos saludando precisamente desde ahí, donde queremos contarte todas esas cosas que quizás no sabías del conflicto que al día de hoy sigue más vigente que nunca. Esta zona desmilitarizada tiene un largo de 250 kilómetros y 4 kilómetros de ancho, que la división es básica, 2 kilómetros para el lado de Corea del Norte y 2 kilómetros para el lado de Corea del Sur. La Comisión de Supervisión de Naciones Neutrales tiene presencia en este lugar, que está compuesta entre Suecia y Suiza, y son los que supervisan que en este lugar se estén cumpliendo los acuerdos. Pero en realidad digamos que cada parte es responsable de su lugar. Corea del Sur está con sus tropas, con apoyo de Estados Unidos, y Corea del Norte dice que es completamente independiente, pero pues se sabe que tiene apoyo incondicional de la Unión Soviética en su momento, en este momento Rusia y de China. Al día de hoy este es uno de los conflictos más perdurables del mundo y más tensos. Aunque hablemos de demasiada vigilancia y control, la realidad es que no es tan difícil venir acá como turista, ya que esa es una de las dos maneras en las que es viable entrar a esta zona completamente militarizada. Entonces estamos hablando por un lado de los tours, que son aproximadamente 30 buses autorizados al día, pero esto cambia todos los días y que vienen con una ruta que definitivamente no está determinada. Nosotros mismos veníamos en el bus y nos iban diciendo, parece que vamos a poder entrar primero a esta parte, y luego no, los militares nos anunciaron que de otra forma. Así que esa es la forma más, digamos, fácil y rápida para los que queremos conocer más sobre este conflicto. Pero la otra es si conocieras a alguien del gobierno o un militar que lograra ingresarte a esta zona, donde incluso tuvimos que hacer una especie de migración con nuestro pasaporte, y la haremos de regreso para que ellos sepan que de ninguna manera nos quedamos acá. 5 millones de turistas al año y nosotros hoy somos 2 de esos. Pero ¿cómo empezó esto? Tiene que haber un inicio de por qué existe esta frontera tan militarizada en el mundo. Te lo voy a explicar. Todo inició en 1910, cuando Japón era completamente dueño de todo Corea, tanto del norte como del sur. En ese momento no había ninguna división, hasta 1945, que fue cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, que los perdedores fueron Japón y deshabitaron completamente Corea. En ese momento hubo un punto de inflexión porque el país quedó sin gobernantes. Los coreanos pensaron que se iban a volver dueños de esto, pero así no eran las cosas. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética en ese momento, que es Rusia, se estaban peleando ese territorio. Para no estar otra vez en conflictos, básicamente la parte del norte se quedó con la Unión Soviética y la parte del sur se quedó con Estados Unidos. Dos pensamientos completamente distintos. La del norte, soviética, socialista, autoritaria completamente, y la del sur, capitalista, democrática, un poco más abierta al mundo. Esto fue hasta 1948, cuando se estableció la República Democrática de Corea del Norte, que no era tan democrática en ese momento. Y así comenzó la guerra de Corea del Sur y Corea del Norte. Corea del Sur, apoyado completamente por Estados Unidos y otros países, 16 países en total, entre ellos Colombia, que por eso tenemos relaciones tan buenas con los coreanos. De hecho, no necesitamos visa para entrar a este país por esa razón. Y Corea del Norte, con el apoyo de la Unión Soviética, China y algunos países que no han sido como muy fronteros en este apoyo. Después de demasiadas muertes, ires y venires, decidieron tener unas conversaciones, tanto Corea del Norte como Corea del Sur, en 1953, donde se firmó una especie de tratado. No era un tratado de paz, pero sí bajar las armas. Al día de hoy, estos dos países están en guerra. Es decir, si cualquiera de los dos decide atacar el otro, pues no está permitido, porque hay un contrato que dice que no se van a levantar las armas, pero lo pueden hacer, digámoslo así. Lo pueden hacer como muchas veces lo ha hecho Corea del Norte con Corea del Sur. Incluso los últimos registros de ataques fueron en el 2010, pero hay muchos sucesos dentro de la historia de espionaje, de querer enviar infiltrados militares a este país, tanto de Corea del Norte como de Corea del Sur. Y derivado de esas conversaciones se creó este lugar, que es la zona desmilitarizada de Corea del Norte con Corea del Sur. Básicamente es un espacio de paz. De hecho, por acá podemos ver todo Corea del Norte. No es para nada fácil, pero podemos ver como hay gente trabajando en las villas. Uy, sí, como agricultura, casas. Hay algo muy charro, y es que creo que crearon una ciudad fake donde hace sentir que Corea del Norte es súper desarrollado, que están súper bien, que es lo más guau del país, pero la realidad es que no es como para que los de Corea del Sur vean eso. De hecho, ahorita nos mostraban videos que se han visto bicicletas, que de hecho es un artículo de lujo tener una bicicleta en Corea del Norte. Aprovechando que ahora estamos viendo juntos Corea del Norte, les puedo contar que es uno de los países con el ejército más grande del mundo.
más o menos 1.2 millones de soldados activos y una reserva gigante de millones de soldados para llamar en caso de guerra. Equipados con armamento principalmente chino y soviético, también construyen su propio armamento. Estamos hablando de un servicio militar de 10 años para los hombres y 7 años para las mujeres, en un ambiente que glorifica demasiado a los militares y los hace sentir héroes nacionales. Por supuesto nos podemos imaginar todo tipo de restricciones y control. Estamos hablando de restricción de prensa, de libertad de opinión, también de un control extremo que ni siquiera te permite moverte libremente dentro del país, mucho menos afuera, sin permiso del gobierno. La ideología glorifica por completo a Kim Jong-un, que ustedes saben pues que es su líder actual, esa misma persona que mató a sus 2 hermanos mayores para poder tener el control total del país, e incluso a la madre de esos hermanos, porque eran medios hermanos. Así que pueden imaginarse el nivel de omnipresencia que hay por parte de ese líder, aparte que todo el tema de la educación está completamente controlado para que las mentes estén en pro de ese gobierno. Todavía existen incluso campos de prisioneros políticos y se dice que hay entre 80.000 y 120.000 de ellos. Escapar de Corea del Norte es extremadamente difícil, incluso si los capturan pueden esperar todo tipo de castigos y torturas, e incluso yo en esos días leía, obviamente es muy difícil saber qué es verdad o no, pero decían que en este punto escapar cuesta $100.000 que le pagas a un broker que te saca, que puede ser de Myanmar, de China, incluso creo que de Vietnam y de Tailandia, y lo que tienes que hacer es escapar por uno de estos países para regresar a Corea del Sur y pedir la ciudadanía. Obviamente no hay internet, está completamente restringido, se dice que solo la élite es la que tiene ese acceso al internet, que incluso es limitado. También el gobierno controla la prensa, la televisión, los periódicos, y incluso en estos días veía un video de un reportero gringo que fue admitido a ese país para que viera pues la forma en que ellos no están restringidos, y llenaron una sala de coreanos que estaban tratando de ingresar a Google y todos eran quietos al frente del computador porque verdaderamente no tenían ni idea de eso cómo se usaba, no sabían ni siquiera que para simular estar en un computador había que teclear, mover el mouse, simplemente eran estáticos mirando a la pantalla, y solamente uno de ellos parecía estar haciendo una búsqueda como para mostrar que había acceso a internet, pero en realidad se dieron cuenta que era un video programado. Entonces imagínense cómo es eso. Incluso se reporta que a veces Corea del Norte hace como ciertos desfiles demostrando todo su arsenal militar para enviar alguna señal de amenaza y de dejar saber que tiene verdadero poder en caso de que una guerra se desate. Oigan, y por supuesto no se imaginen, esto es súper pacífico. Han existido varios ataques a lo largo del tiempo, incluso después de haber firmado ese tratado, Corea del Sur descubrió múltiples túneles con los que se dio cuenta que Corea del Norte quería invadirlos, que es bastante posible porque solo llegar hasta aquí por esos túneles toma menos de una hora. Pueden movilizar hasta 30.000 soldados en una hora, y después de acá hacia la capital, que es Seúl, son solo 40 minutos. Entonces imagínense lo loco que puede llegar a ser eso y verdaderamente el poder que Corea del Norte tiene. Estamos hablando de que estos túneles fueron descubiertos en diferentes momentos de la historia, y el más importante, que fue el que ahorita visitamos, que no los pudimos grabar porque está prohibido, y fue el que nos permitió estar más cerca de Corea del Norte, estuvimos a solo 170 metros de distancia, fue descubierto porque lo que llaman desertor de Corea del Norte vino y les dijo: les tengo que contar algo, yo diseñé un túnel, pasa por acá, y con eso los quieren invadir. Y así pudieron cerrarlo y también ir ante esa comisión que se encarga de regular y de supervisar esta relación, y poder decir: Corea del Norte sigue intentando esos ataques, sigue enviando espionaje y sigue haciendo todo tipo de cosas para invadir Corea del Sur. Y algo muy particular que ambos países hacen es poner propaganda y todo tipo de sonidos de un lado hacia el otro para tratar de persuadir a los soldados del bando contrario. Atrás tenemos una de las únicas 2 tiendas en todo el mundo que comercializan los billetes oficiales de Corea del Norte, no réplicas, no un dibujo. Estos son los billetes oficiales de Corea del Norte, que de hecho circulan muy pocos fuera de ese país, y nosotros lo adquirimos para mostrarles porque adentro no se puede tomar ningún tipo de foto. Han tenido un cambio de diseño, así que este es el que circula en este momento en el país. Si fuéramos allá podríamos comprar cosas con él, y a nosotros nos valió este pequeño recuerdo, que digo yo es historia pura, unos $18.
Estamos en un punto muy importante de esta historia y es el Puente de la Libertad, que marcó un trazado importante entre las conversaciones de Corea del Norte con Corea del Sur. Acá lo que se buscaba era entregar esos prisioneros de guerra que se tuvieron por ambos lados, pero había algo muy especial, es que Corea del Sur solamente entregó algo más de 12.000 prisioneros de guerra, pero Corea del Norte entregó casi 77.000 prisioneros de guerra, o sea, el número era prácticamente gigantesco. Y hay algo muy importante, que para Corea del Sur es un puente de la libertad, pero para Corea del Norte se llamó el puente del no retorno, básicamente diciéndole a las personas que si usted pasaba le esperaría algo terrible y no volvería a sus casas. Esto no quiere decir que Corea del Sur entregó menos, de hecho eso era lo que tenían, no los estaban escondiendo, entregaron absolutamente todo, pero tenían un número menor a lo que tenía Corea del Norte. Lo que quizás las personas que hemos sido más ajenas a este conflicto, que no hemos tenido tiempo de leer o conocerlo más a fondo, no sabemos, es que de hecho las familias se quedaron separadas. O sea, este conflicto inició y podías tú tener una tía en el norte y tú estar en el sur, y quedaron completamente separados sin tener una oportunidad de saber ahora qué pasa con sus familiares, sin tener una oportunidad de reencontrarse y además viviendo vidas completamente opuestas. La zona del fondo puede ser un poco contradictoria para ustedes y lo es para nosotros también. Estamos en una zona desmilitarizada y al mismo tiempo tenemos un parque de juegos para niños. La razón es que en algún momento los gobiernos permitían que familiares que se habían quedado separados se reunieran y lo hacían en esta zona y pues terminaban compartiendo en esta zona de jueguitos. Nuestra guía nos estaba contando, ella es coreana, que para ella, que su familia no se quedó separada, venir acá es como algo de un día feliz, venir al picnic o compartir en un lugar diferente, pero para las familias que quedaron separadas, venir acá es casi venir a un cementerio, es venir a llorar, es venir a tener nostalgia y a recordar las personas que no van a volver a ver. Y nos contaba también que entonces por eso los días de Acción de Gracias y de Año Nuevo no se aceptan turistas, para respetar ese momento tan emotivo para los coreanos. Esto que ven atrás entonces es como ese monumento representando una madre y un hijo que se logran reencontrar en esta zona, donde se facilitaron esos encuentros de familias que llevaban años separadas. Y si hunden ese pequeño botón de allá, empieza a sonar de fondo la canción introductoria de un programa que se creó televisivo para que las personas pudieran encontrar a sus familias, porque era la única manera pues de hacerlo, ya que no hay internet. Bueno, no había internet en ese entonces, pero lo más increíble es que se esperaba que fuera un programa de, no sé, una semana, pocos días, y tantas personas terminaron solicitando el servicio que se volvió el programa en vivo que más tiempo duró al aire en el mundo entero y ayudó a reunir miles de familias. Como mujer, lo que considero una de las partes más dolorosas de lo que ha tenido que vivir Corea, y son las comforting women, que son las mujeres, o mejor dicho niñas, que fueron extraídas de sus salones de clase a los 13 años para ser llevadas a cabañas donde los soldados japoneses iban y tenían relaciones sexuales con ellas, que en realidad eran esclavas sexuales, para poder pues liberar todos sus deseos y sus necesidades y demás, como ellos lo decían. Y de hecho tenían que atender hasta de 40 a 60 hombres al día, lo que fue algo que de verdad dejó marcadas a las mujeres de Corea, y de hecho al día de hoy todavía hay sobrevivientes de esos hechos y ellas siguen quejándose y pidiéndole y exigiéndole al gobierno japonés que pida una disculpa oficial, que aún no ha llegado. Así que varias de ellas al día de hoy se van a sentar todos los días, religiosamente todos los días, a la embajada de Japón a esperar y a que esa sea su forma de protesta y decir: no hemos recibido una disculpa que sea verdadera. El tema del tren es bastante relevante acá en Corea del Sur, porque de hecho desde antes de la guerra tenían un sistema ferroviario tan bueno que podían literal salir de esta estación y llegar a punta de los trenes que conectan toda esta zona de Asia con Europa hasta Portugal. Pero luego los soldados británicos vieron en esa vía ferroviaria como una amenaza y decidieron volarla por completo para que Corea del Norte no pudiera enviar ningún tipo de tren, pues, y explosivos y demás.
Hay algo que sorprende también, es que para Corea del Sur esto también se volvió un negocio y me parecen muy inteligentes. Obviamente influenciados por la cultura gringa, le sacaron provecho. Hay tiendas donde puedes comprar souvenirs de la frontera que le bajan como ese tinte de guerra para volverlo en algo turístico, pero sin duda este país está en guerra con Corea del Norte, eso es un hecho. Pero los turistas saben que esto es llamativo y hay muchas cosas para comprar. Tenemos chocolate militar. De hecho hay un producto muy famoso que es el arroz, que lo producen en la zona desmilitarizada, que es muy caro por ser excelente producto. Hoy Corea del Sur igual prospera como pocos países en el mundo, es un gigante tecnológico, estamos hablando de empresas como Samsung, aparte que tiene unas relaciones diplomáticas con casi todos los países del mundo, así que pues en esta guerra creo que Corea del Sur va muy bien encaminado porque ha sido un país que ha prosperado. Por su parte, Corea del Norte incluso ha tenido que ser ayudado por Corea del Sur para que sus habitantes no mueran de hambre. Por su parte, se dice que Corea del Sur tiene un ejército de 600.000 militares activos y que una reserva de 3 millones aproximadamente que podría llamar en caso de que esta guerra se reactive, se reanude, siga su curso. Por su parte, Surcorea, siendo un poco más amable con esas personas que prestan servicio militar, solo exige que sea de 18 a 21 meses dependiendo de esa rama militar en la que les corresponda trabajar. Lo que sí tiene Corea del Sur es uno de los ejércitos más armados tecnológicamente y avanzados en ese tema, con técnicas de persuasión y otras técnicas militares que no se han conocido. Pero yo acá les quiero contar algo muy importante, y es que cuando los colombianos vinieron a ayudarlos también quedaron sorprendidos porque sintieron un apoyo diferente al darse cuenta que nuestro ejército colombiano era capaz de seguir peleando incluso cuando las municiones se acababan a punta de machete. Por supuesto, Estados Unidos es un aliado militar innegable, tiene 28.000 o más de 28.000 tropas estacionadas acá como un acuerdo de cuidado mutuo, y verdaderamente es evidente el agradecimiento que los coreanos tienen con Estados Unidos porque verdaderamente fueron quienes ayudaron a defender con todo este país. Obviamente este lado de Corea del Sur sí que está vigilado, controlado todo el tiempo con militares atentos y alertas a lo que pueda suceder, y en ambas fronteras está completamente minado. Sigue tan vivo el conflicto que de hecho hace unas semanas ocurrió lo que llaman una provocación por parte de Corea del Norte en la frontera, lo que hizo que tuvieran que suspender los tours por varias semanas, y aparte tuvieron que cambiar nuestra ruta hoy, evitando que visitáramos una parte donde está una zona como delimitada de minas. Al día de hoy estos dos países son completamente distintos, como el agua y el aceite. Creo que una integración entre estas dos Coreas es algo imposible. Sin embargo, sí hay ese sueño de que haya al final un tratado de paz, que se dé un final oficial a esta guerra, que las familias puedan volver a unirse y los dos territorios coexistan en total tranquilidad. Pero quedan muchos retos y muchas preguntas al respecto de si ambas naciones podrán respetar esos tratados con los recientes ataques que se han visto, la renuncia a las amenazas militares, a las armas. Así que bueno, nosotros simplemente esperamos lo mejor para este país, que simplemente ha sido increíble con nosotros. No olviden suscribirse, sigan viendo todos los videos, todo lo que hay acá, todo lo que hemos subido de Corea, y hasta un próximo video.